Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Le habla José Misael Jiménez Carmona, matrícula 216-4371. Esta materia es métodos numéricos con el profesor Freddy Robinson Santos López. En este caso vamos a hablar de programación modular. Esta consiste en la descomposición de un programa en trozos más pequeños denominados módulos o subprogramas, en el cual cada uno de ellos se encarga de llevar a cabo una tarea concreta, bien definida, y se agrupan según su funcionalidad. Cada uno de estos módulos se analiza y se codifican por separado. O sea, cada quien tiene su propio apartado, lo cual consta de un módulo principal desde que se llama el resto de los demás módulos. Este comienza a partir de la ejecución de un programa cuando se invoca un módulo concreto a través de un nombre o parámetros. El control del programa se pasa directamente al módulo y este módulo mantendrá el control hasta que no se finalice su ejecución, en cuyo momento devolverá el control a la instrucción siguiente a la que se realizó su respectiva llamada. Aquí vamos a poner un ejemplo donde pasa por la entrada de los parámetros, el proceso de la subrutina o de la función y el valor de retorno, siendo así la salida. También esto lleva un conjunto de ventajas que son reducir la complejidad del problema, reducir el tamaño del problema, favorecer el entendimiento del problema, facilitar la cooperación entre los programadores, da facilidades a reutilizar el código, facilita la lectura del código, ayuda a hacer más clara la lógica del programa. Procedimientos. Estos son subprogramas que se realizan en una tarea específica. Pueden recibir cero o más valores del programa que llama y devuelve ceros o más valores en dicho programa. Un procedimiento está compuesto de un grupo de sentencias a la que se asigna un identificador y constituye una unidad de programa. La tarea determinada del procedimiento se ejecutará siempre que se encuentre el nombre de dicho procedimiento. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, como procedimiento, nombre proc, vista par, declaraciones locales, inicio, cuerpo, instrucciones. Tipo de procedimientos. Aquí tenemos con entrada, con parámetros de entrada, recibe parámetros de entrada y no devuelve ningún valor al exterior. Se denominan también parámetros por valor, ingresar su valor al subprograma y su valor, si no retornara el de fuera, o sea, el valor que no todavía ha entrado, solo tienen su vida útil en el propio subprograma. Con parámetros de salida, son los que contienen parámetros de retorno a su valor exterior, reciben el nombre de parámetros de referencia. Su valor puede modificarse o no dentro de su programa y detonar afuera para ser modificado. Sin parámetros. Este tipo de procedimiento no recibe ningún tipo de parámetro de entrada ni de entrada, es decir, que realiza una función parecida a un subprograma principal. También tenemos definiciones como la función, que son las sentencias o instrucciones que ejecutarán la función cada vez que sea invocada. Las constantes y variables declaradas dentro de la función son locales a la misma y no existen fuera de ella o de la propia misma. Subrutinas. Un proceso o subrutina es un subalgoritmo que, recibiendo o no datos, permite devolver varios resultados, un resultado o ninguno. Paquete de software es una serie de programas que distribuye conjuntamente algunas razones que suelen ser de funcionamiento de cada uno, complementa o requiere a otros. También, estos cumplen un objetivo y están relacionados con una estrategia de mercadotecnia. Excel. Excel es un programa desarrollado por Microsoft que pertenece a la suite de Office, que también incluye programas como Word, PowerPoint, entre otros. Es una hoja de cálculo que nos permite manipular otros datos de texto de tablas formadas por la unión de filas y columnas. Una hoja de cálculo es la que se utiliza por los contadores para llevar registros. Eso se utiliza mucho antes de la que aparecían en las computadoras. Las hojas de cálculo en programación informática aparecieron desde la década de 1960 y fueron desarrolladas para simular las hojas de trabajo contables. MATLAB es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. Está disponible para varias plataformas como Unix, Windows, Mac OS y Linux. Entre sus prestaciones básicas se la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones,
la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario, la comunicación con programas de otro lenguaje y con otros tipos de dispositivos de hardware. Se desarrolla en un lenguaje propio que este es interpretado y se es ejecutado también por un entorno interactivo a través de un archivo script. Aproximaciones y errores por redondeo. Los errores numéricos son aquellos que se generan por el uso de aproximaciones para representar las cantidades y operaciones matemáticas. Existen dos causas principales de los errores numéricos: los errores de redondeo, que se asocian con el número limitado de dígitos con el que se representan los números en una computadora. También tenemos en cuenta otros factores como son la aproximación, que se representa la inexacta pero suficiente, fiel como para ser útil, o sea, la cercanía a un número. Esta aproximación nunca es utilizada en ciencias exactas a grado profesional debido a la pérdida de información. Tomando en cuenta que lo que es la identificación de todos los elementos que rodean al problema con la cuantificación del progreso de resolución, llevando el plano a minimizar los errores acercando a la resolución más cercana según lo requerido. También tenemos cifras significativas. Las cifras significativas de medidas son las que soportan la información y representan el uso de una o más escalas de incertidumbre determinadas por la misma aproximación. Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, son significativos todos los dígitos distintos de cero. Ejemplo, 8723. Este tiene 4 números significativos porque no tienen valores acudidos a cero. Los ceros también son situados entre dos cifras significativas que son significativos. O sea, que en tu menor tú tengas el cero en medio de ambas cifras que si se significa, eso le da un valor como tal. Los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa no lo son, o sea, 0.005 como dice el ejemplo, entre otras normas que constituyen esto. Las definiciones: las cifras significativas son el número de dígitos en un valor, a menudo de una medición que contribuye al grado de exactitud del valor. Empezamos por contar cifras significativas con el primer dígito diferente de cero. Precisión: poca variabilidad en un entorno de valor medio. Es la variación observada a partir de medir el mismo elemento de forma repetitiva y utilizando el mismo método de medición. Exactitud: es el valor que coincide con el verdadero valor de la magnitud medida. Es la diferencia entre la medición observada y un valor maestro. Da una idea de lo centrado o ajustado en un sistema de medida. El sesgo es un apartado inexacto. Es la diferencia entre el valor medio y el valor verdadero de una magnitud de medida. Se elimina calibrando a través de un aparato y el sesgo pertenece al concepto de exactitud. Otras definiciones que tenemos es como incertidumbre. En matemática es un parámetro asociado con el resultado de una medida que caracteriza la dispersión de los valores que se pueden atribuir razonablemente a un mensurado. Error de entroncamiento ocurre cuando un proceso se requiere un número finito de pasos y se detiene en un número finito de pasos. Palabra es una unidad de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en el habla, blancos o blancos en la escritura. Dígitos binarios es un sistema numérico usado para la representación de textos o procesos de instrucciones de computador. El sistema binario. Sistema numérico son reglas o conjuntos de símbolos utilizados para representar cantidades, como son los idiomas, siendo idiomas de los números, mejor dicho. Decimal es un número expresado mediante la notación del sistema numeración decimal. Y el método de magnitud con un signo son los que tienen en cuenta con los valores decimales con los números positivos y negativos con un signo determinado sumando a los pesos de todas las posiciones de los bits, siendo así la magnitud cuando son 1 o ignorando aquellas posiciones donde hay ceros. Muchas gracias por su tiempo. Este es el final de la exposición.